Justamente para profundizar sobre este tema y estas turbulencias que se han desatado durante el fin de semana y la semana pasada en el mundo, tenemos en la línea telefónica a Arlene Ramírez. Ella es una internacionalista experta en temas de terrorismo. Arlene, muchas gracias. Es un placer saludarte esta mañana. Pati, Omar, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Arlene, dinos cuál es tu análisis sobre lo que sucedió, para empezar a hablar en Francia, en Niza. Sobre todo porque estamos viendo algo que puede resultar ser un lobo solitario, es decir, un asesino solo, pero que atentó contra la sociedad y probablemente no formó parte de estos grupos yihadistas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, estamos enfrentándonos a un momento muy particular, sobre todo Francia en este momento. No solamente tiene que replantear el esquema de su sistema antiterrorista extraordinario desde noviembre hasta la fecha, sino que además tiene que replantear el tema de los migrantes. Europa, el trasfondo que podemos encontrar en esto justamente es el tema migratorio, que además no solamente viene a avivar un sentimiento muy radical en Europa respecto a los migrantes y respecto a qué hace Europa no solamente para asegurar que los migrantes lleguen a Europa y encuentren un trabajo, se puedan asimilar, sino que qué tan preparada ha estado la sociedad europea para poder recibir a estos migrantes y no tener un proceso sistemático de discriminación. En este momento, el tema de los atentados en Francia, estas últimas dos episodios que se vivieron en Francia, nos dejan dos aprendizajes muy interesantes. No sé si ustedes recuerdan cuando fueron los atentados pasados en Francia, platicábamos justamente el mecanismo de respuesta que tendría Francia ante esos atentados aparentemente al Estado Islámico en la ocasión anterior. Y decíamos qué tanto va a ser eficiente un ataque militar o una estrategia militar, policíaca, de seguridad, de inteligencia, cuando lo acaba de decir muy bien Pati. El tema es la expansión ideológica a través de medios de comunicación. ¿Cómo detienes una ola ideológica, una expansión, un flujo terrorista a través del Internet? Cuando lo que estás conteniendo es a través de policía, a través del ejército, a través de medidas de seguridad radicales, ¿no? Una operación aparentemente logística que pudiera, lo decíamos la vez anterior, tener un ataque en cadena en puntos no estratégicos, pero que sí debilitan a los cuerpos de seguridad. Arlene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte siempre aquí en México al Día. ¿Estarías de acuerdo con algunos analistas de que obviamente son hechos distintos lo que ocurrió en Niza y lo que se vivió también en Turquía? Pero hay quienes dicen que el punto que podría estar de unión entre estos dos casos que aparentemente suenan o se ven aislados es el asunto de Siria y los refugiados. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. Mira, no solamente es el trasfondo, sino es, digamos, el caldero. Es en donde se están mezclando todas estas ideologías y todos estos radicalismos. Mientras el tema de Siria siga sin ser atendido por la comunidad internacional, todos los espacios ideológicos van a estar llenos o van a converger en esto. Los ataques hacia el occidente son una llamada de atención para que Occidente, atienda el tema de los refugiados en su territorio, pero por otro lado, se salga del Medio Oriente y deje que sea Medio Oriente quien pueda resolver sus propios conflictos y su propia reconfiguración geopolítica. Habíamos platicado con anterioridad y el auditorio seguramente lo recuerda, en aquel programa especial del Estado Islámico hablábamos justamente de la reconfiguración en 2016 de la zona del Medio Oriente como de manera natural a este ciclo histórico que tiene el Medio Oriente con la creación de estados que no habían existido antes. El caso de Siria es bien particular porque finalmente el régimen que ocupa políticamente Siria en este momento no solamente ha generado rupturas importantes en la hermandad árabe de la región, sino que además ha profundizado el radicalismo yihadista islámico en la región, y hay que recordar que para eso, al momento
de la salida masiva o de esta migración obligada de los árabes islámicos, no solamente sirios, sino también de otros puntos. Vemos ahora, fíjate cómo se ha estado moviendo, por ejemplo, Irak, ¿no? En estos últimos días la reacción en cadena, ¿qué pasa con los estados vecinos a Siria? Es muy interesante porque además todo llega a Europa. Y mientras la Unión Europea siga teniendo una política migratoria de estricta restricción hacia los migrantes que vienen y que fluyen de manera natural. A ellos les pasa algo muy parecido a lo que nos pasa a los mexicanos con los Estados Unidos. Son flujos migratorios ancestrales, son flujos migratorios naturales que difícilmente una política de grupo va a poder detener. Y lo que vemos ahora en Europa no solamente es parte de esta reacción en cadena por los refugiados sirios, sino que además lo vemos también como parte de estos flujos ideológicos que se han acentuado a través de las redes sociales. Claro. Ahora, Arlene, ahí hablando sobre Turquía y lo que sucedió y está sucediendo desde el viernes, se habla de que el mismo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que o acusó a Fethullah Gülen como uno de los responsables, quien se encuentra en Estados Unidos. Normalmente la historia de los golpes de Estado nos indica que hay países, a veces detrás del ejército, quienes impulsan estos golpes de Estado. Desde tu perspectiva, ¿actuaron de manera solo este grupo militar o hay países que están detrás de esto? Mire, yo Omar, creo que más que países hay que ver el grado de resistencia de la población turca en el exterior. En el mismo México hay una comunidad turca muy importante que ha migrado y que al momento de hacer cualquier pronunciamiento, por ejemplo, pues la comunidad turca o algunas organizaciones turcas en México no tienen vinculación con la embajada, no tienen vinculación alguna y son exiliados, ¿no? O autoexiliados del régimen turco. Este fenómeno es bien interesante porque no nada más está pasando en los Estados Unidos. Hay mucha población turca que ha salido por el régimen extremista, autoritario y fuera ya no hay Estado de Derecho en Turquía. El problema en Turquía es básicamente la falta de derecho, de Estado de Derecho, pero también la falta de una vinculación clara o con la Unión Europea o con el bloque del Medio Oriente. A Turquía se le ha dejado en medio tradicionalmente, y ustedes lo recordarán, hasta hace unos años los internacionalistas no ubicaban a Turquía como parte de Europa, lo ubicaban como parte del Medio Oriente, cuando tradicionalmente algunos libros de historia mismos lo seguían ubicando como Europa. El problema de este intento de golpe de Estado, pues no nada más es una vez más la falla de las instituciones y la falla incluso de unidad. Aquí el tema es que la vinculación con los Estados Unidos toca un tema recurrente, que tanto los Estados Unidos ha estado interviniendo en diferentes momentos, y lo vemos con el caso de Centroamérica o de Sudamérica con algunos golpes de Estado. Yo creo que en este momento la política exterior de los Estados Unidos está muy alejada de tener una intervención como esta. El presidente Barack Obama está inmerso en otros temas más importantes como lo es la designación oficial de Hillary Clinton como candidata del Partido Demócrata, ¿no? En la Conferencia Nacional Demócrata y por supuesto el inminente proceso electoral que vivirá los Estados Unidos. Claro que lo que pasó en Turquía nos habla no nada más de una crisis, repito, en el Medio Oriente, sino más allá de eso, qué tanta capacidad de respuesta ha tenido la Unión Europea como bloque. Y finalmente la misma Unión Europea se enfrenta con todos estos temas. Ha sido un momento de crisis para la Unión Europea. Muy bien, Arlene Ramírez Uresti, como siempre es un gusto que estés con nosotros aquí en México al Día explicándonos estos acontecimientos en el mundo, que además diría yo que Europa está pues enfrentando a los monstruos también creados a lo largo de los años y de los siglos. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, Pati, Omar, muchísimas gracias. Un saludo con Hasta mucho luego. cariño.